Muy buenas tardes. Son las 7 en punto de la tarde y comenzamos nuestro estudio bíblico de los miércoles. Bienvenidos a cada uno de ustedes donde quiera que estén. Qué alegría estar juntos para estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Hoy es miércoles 28 de junio del año 2023 y estamos viviendo la última semana de este mes de junio, lo cual nos permite decir adiós, mes de junio, que julio venga recargado de muchas bendiciones, como dice acá nuestro protagonista. Y nos recuerda, se nos fue medio año ya. ¿Qué les parece? Y yo todavía ando con sentimiento de que estábamos haciendo abrazos y besos de año nuevo y resulta que ya estamos a la mitad del año. ¿Qué les parece? Recordamos un par de actividades importantes de la iglesia, como la Unión Femenil Misionera, que mañana se reúne a las 11 de la mañana aquí en el templo. No he recibido noticias de que haya algún cambio, así que mañana hay femenil. Si no tiene seguridad, llame directamente a la hermana Graciela para que ella le confirme. De igual manera, recordamos la invitación dominical todos los domingos después del culto a las 12:45. Tenemos escuela dominical por edades y tenemos este desafío tremendo de estar preparándonos adecuadamente en las diferentes disciplinas espirituales que como creyentes tenemos delante del Señor. Estamos hablando ahora de la santidad de Dios, así es que sigamos adelante. El domingo pasado vimos que el amor dentro de la santidad es una parte vital, de una tremenda importancia para manifestar nuestra santidad delante de nuestro Dios. Así que anímese, prográmese para que el próximo domingo, después del culto, quédese por 45 minutos más para estudiar la palabra de Dios. ¿Vale la pena? Claro que sí. Vamos ahora a nuestra sección de oración. Tenemos una lista más reducida en esta tarde porque no hemos recibido otros motivos, pero hay que seguir orando porque el Señor es bueno y es fiel y está atento a nuestras necesidades. Seguimos orando por la hermana Cristina Segura y su corazón. Si usted la saludara hoy, la vería caminando muy bien, muy alegre, muy contenta, como siempre ella es. Sin embargo, hay una necesidad dentro de su físico, corazón físico, y por ello estamos orando para que los tratamientos a los cuales está sometido le permitan que ese corazón siga funcionando sin ninguna dificultad. Seguimos orando por Jesús Piedra, el hijo de nuestra querida hermana Eva, para que también su restauración sea total. Silvia Álvarez y su salud, que el Señor la preserve en su salud también. Estamos en invierno allá en América del Sur. Hay fríos, hay lluvia y resfríos. Y no queremos que la hermana Silvia tenga nada de eso para que no vaya a suceder algo inesperado. Así que oramos por la salud de nuestra querida hermana Silvia. También por Julio Esquivel, este jovencito que necesita una médula ósea. Deida Márquez, que también está con cáncer y queremos que el Señor la sane. Aldo y Luz por un embarazo. También por Emily Silva, allá en Santiago de Chile, que también está con un cáncer. La hermana Olivia Herrera, para que su fractura se vaya completando totalmente cerrada, para que ella pueda ya volver totalmente a la normalidad. Ella tuvo una caída en su propia casita, cayó mal, se rompió fracturó un par de costillas, pero va saliendo poco a poco. Así que esos son los motivos de oración que tenemos para esta tarde. Y si usted tiene un motivo de oración, pues preséntelo delante del Señor mientras oramos, seguros de que Él es fiel, Él es bueno y va a tomar en cuenta también su petición en esta tarde. Acompáñeme a orar entonces y no olvide poner su motivo delante del Señor. Padre amado, aquí está esta lista, la cual te ofrecemos como una ofrenda grata delante de tus ojos, Señor, sabiendo que tú tomas en cuenta nuestra fe, la fe de cada uno, en cada petición.
Y también tomas en cuenta tus promesas, en las cuales tú has asegurado una respuesta, has asegurado lo mejor dentro de tu voluntad para cada petición que presentamos delante de ti. Y Señor, en esta tarde no es la excepción, por ello venimos de nuevo con Cristina Segura para que tú le tengas en el hueco de tu mano. Jesús Piedra, Señor, que aunque ha mejorado bastante, lo seguimos poniendo delante del trono de tu gracia. Por la hermana Silvia Álvarez allá en Chile, para que, Señor, tengas misericordia de ella y la protejas y cuides durante este invierno allá en el Cono Sur. Por Julio Esquivel, Señor, que produzcas tú un milagro de vida, para que este jovencito reciba una médula ósea. Por nuestra querida hermana Deida, que está afligida otra vez con este problema de salud, también tenla en el hueco de tu mano. Esta petición tan especial de Aldo y Luz, Señor, corona esa fe que ellos tienen en ti, permitiéndoles que haya un embarazo y que de eso resulte un hijo o una hija que tú regales a esta pareja. Ponemos en tus manos a ambos para que esto sea también una realidad. Oramos también por la hermana Olivia Herrera y su fractura, y gracias, Señor, por lo que estás haciendo con ella, pero te pedimos que completes tu obra maravillosa. Señor, y menciono finalmente a Emily Silva, allá en Chile, la madre de varios sobrinos, parte de la familia, Señor, que se le ha diagnosticado un cáncer tremendamente agresivo. Señor, la ciencia dice lo que va a ocurrir, pero tú tienes la palabra final como en todas las cosas, y nuestro ruego es que preserves la salud y la vida de Emily y que en tu gracia maravillosa ella tenga una oportunidad de seguir adelante con el compromiso, Señor, de revitalizar su comunión contigo. Padre, ponemos en tus manos a toda la familia, a sus hijos, Señor, y que tu voluntad finalmente sea hecha, porque aunque te lo pedimos con todo nuestro corazón, estamos listos para aceptar tu voluntad. Señor, también gracias porque escuchas el clamor de mis hermanos y que atiendes también a sus necesidades. Qué hermoso es tenerte a nuestro lado, Padre, y poder esperar y confiar en que tú satisfaces los anhelos de nuestro corazón. Bendícenos, Señor, y que tu Espíritu Santo esté con nosotros también en esta tarde al entregar el mensaje, el estudio bíblico, y que el tema que tratemos hoy sea de bendición y de guía para muchos que estarán atendiendo en esta tarde a este estudio bíblico. Padre, nos ponemos en tus manos con acción de gracias y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Entonces, hemos cumplido con esta primera parte de oración y ahora vamos a la segunda parte de nuestra actividad de día miércoles, el estudio bíblico. Yo sé que para poder desarrollar esto a través de este medio y acelerar un poquito, yo peco tal vez de facilitarles demasiado la lectura bíblica ya poniéndolo en la pantalla. Pero si usted tiene su Biblia en la mano, vaya cotejando, vaya cotejando que todo esté allí en el texto bíblico tal como lo estamos diciendo. Y si hay alguna discrepancia, pues hágamelo saber para que lo podamos corregir. Pero no deje de acostumbrarse a manejar su Biblia. Hay que mover las hojitas. Hay que recordar dónde está el Génesis y dónde está el Apocalipsis. Hay que recordar dónde empieza el Nuevo Testamento y dónde termina el Antiguo Testamento. Hay que recordar que la Biblia tiene 66 libros en total, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Todos esos datos que ahora con la computadora, con el telefonito los ponemos y aparecen automáticamente, no deben permitir
que se nos olviden las cosas básicas de la palabra de Dios. Así es que también recordemos que la Biblia vendrá a nuestra mente y nuestro corazón frente a una necesidad cuando ese texto ya lo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si ese día anda sin su celular, pues ¿cómo se va a acordar del pasaje? ¿Cómo va a lograr recordar la promesa del Señor? Entonces es pertinente no olvidar el manejo de su Biblia. Dicho eso, vamos entonces al estudio bíblico de hoy. ¿Cuál es el tema? Si me caso después de divorciarme, ¿es adulterio? Si me caso después de divorciarme, ¿es adulterio? Y parece que aquel caballero ahí en la ilustración lo pillaron y justamente el celular es un instrumento de uso y de descubrimiento de este tipo de pecados. Por eso la chica le está haciendo cuestionamientos muy severos al que es su esposo aparentemente. Bueno, con esto, hermanos, queremos completar esta tarde esta serie de temas en relación con el matrimonio. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque por los últimos 8 miércoles, 9 con uno extra que tenemos por ahí, aprovechando las celebraciones del Día de la Madre y el Día del Padre, tradicionalmente hacemos un énfasis en la familia cristiana. Y en este año 2023 hemos hecho un énfasis dentro de la familia cristiana en relación a la pareja, estrictamente pareja, hombre, mujer, matrimonio, parte de esa unión que el Señor permite en cada uno de nosotros. Así que por eso, esta vez, este año, nos hemos dedicado a temas especialmente relacionados con el matrimonio cristiano. Y hoy terminamos con un tema un poquito controversial dentro de la comunidad cristiana. ¿Y por qué digo controversial? Porque a la luz de ciertos versículos que vamos a leer, pareciera que hay una intransigencia de parte de Dios de que si uno divorciado se casa, está cometiendo un adulterio, por ejemplo. Y una serie de otros cuestionamientos que vamos a analizar durante el desarrollo del tema en esta tarde. Por eso el tema de hoy suena un poquito delicado. Si me caso después de divorciarme, eso es adulterio, cometo adulterio. Así que, ¿por qué escogimos estos temas? Bueno, porque lamentablemente esto obedece a estadísticas que tristemente nos muestran números discordantes, aunque mejores de lo que se ha proyectado en el pasado. Por ejemplo, los estimados de la tasa de divorcio actual para personas casándose por primera vez es entre el 20 y el 25%. O sea, de los casados por primera vez hay un 20 o un 25% que en aproximadamente un año de matrimonio se divorcian. Simplemente se divorcian. Pero también, ahora, esto en relación a los que se casan por primera vez, pero después por todos los matrimonios que se constituyen siendo primerizos, casando por segunda vez, tercera vez, lo que sea, un 31% termina en divorcio. Una tercera parte, ya eso es bastantito. Y después, para los que se casan en segundas nupcias, hay un 34% de divorcio. Y ahí hay una contradicción práctica que no sé si ustedes la ven, pero que a mí me ha causado una sorpresa muy interesante, porque ¿no se supone que después de un matrimonio que no logró funcionar, usted aprendió algo? ¿No se supone que usted ya con la experiencia que tuvo, pues se fijó mejor ahora en seleccionar una pareja? ¿O aprendió usted a someterse de veras con mayor sabiduría frente al consejo de la palabra para hacer que ese matrimonio fuera adelante? ¿No se supone que la experiencia debe ayudarnos positivamente? En cambio aquí vemos algo negativo, o sea que no valió de nada que estas personas se hubiesen casado por primera vez, porque en la segunda vez
hay apenas un 4%, pero es un 4% donde están muchos y miles de personas ahí. Entonces, estos son los estimados de la tasa de divorcio actual. Estos datos que estoy compartiendo con ustedes son de fines del año pasado. Así que son datos bastante actuales en relación a la realidad. Así que esto claramente nos indica que las investigaciones recientes nos muestran que la mitad de los matrimonios no terminan en divorcio. La mitad de los matrimonios no terminan en divorcio. ¿Y en razón de qué hacemos este comentario? Pues hablando de temas, predicando acerca del tema de la familia y matrimonios, hace muchos años atrás, yo también consiguiendo información pertinente en esas fechas, se decía que un 50% de los matrimonios cristianos terminaban en divorcio contra un 49% de los matrimonios seculares. Prácticamente era lo mismo, pero nos parecía una cantidad que no tenía una base totalmente científica en cuanto a la recopilación de los datos. Ahora, lo que les estoy compartiendo esta tarde es muy fina la estadística, por lo tanto, nos da un poquito de ánimo saber de que no es la mitad de las parejas que se casan que terminan en divorcio, sino que estamos hablando de un 20% hasta un 25% como máximo. Así que esta información con la cual comparo esto, pues era una información que se compartía unos 20 años atrás. Ahora, los matrimonios cristianos, es decir, ¿quién es un matrimonio cristiano? Los que practican sus creencias y asisten a la iglesia con regularidad. Y este es un requisito en la estadística y en la encuesta que se hace, porque si usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted es cristiano?, le va a decir que sí. Pero cuando le dice, bueno, momentito, pero usted va a la iglesia todos los domingos y practica sus creencias de su fe, ya ahí la pregunta descalifica a cientos, si no a miles. Entonces, el resumen de esta información es que los matrimonios cristianos, es decir, los que practican sus creencias y asisten a la iglesia con regularidad, no se divorcian en la misma cantidad que los no cristianos. Así que gracias a Dios ahí tenemos una buena noticia, una buenísima noticia. ¿Y en qué está esto entonces? Numerosos estudios apuntan a una tasa del 15 al 20% entre los cristianos. Así que eso es bastante alentador en medio de un mundo como el que vivimos hoy, donde el divorcio es el pan nuestro de cada día. Así que, pese a todo lo anterior, con frecuencia enfrentamos y seguimos enfrentando preguntas como, ¿soy divorciado por tal razón o por esta otra razón? ¿Puedo casarme nuevamente? ¿O me he divorciado 2 veces? La primera por adulterio de mi cónyuge y la segunda por incompatibilidad. Y otro ejemplo, si me caso después de divorciarme, ¿es adulterio? Algo que preocupa a muchos. Y lo que no ha cambiado en estas preguntas es que son todas muy difíciles de contestar. No son preguntas fáciles de contestar. Lo cierto es que la Biblia no entra en grandes detalles respecto a los diferentes escenarios que se dan en las relaciones humanas y en lo que termina en un divorcio o no. Y si después de eso pueden volver a casarse después de un divorcio. Lo que podemos saber y lo que es apropiado decir de nuevo antes de seguir es que Dios aborrece el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros.
Malaquías 2:16. Yo, dice el Señor, aborrezco el divorcio. Ahora, el plan de Dios para una pareja casada es que permanezcan casados para siempre. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se fundirán en un solo ser, como lo afirma Génesis 2:24. Y más encima, Mateo 19:6 agrega, así que ya no son dos, sino que uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y volviendo a esta última variante, si me caso después de divorciarme, ¿es adulterio? Bueno, antes de seguir, hay que recordar nuevamente Malaquías 2:16. Dios odia el divorcio. Ahora, ¿por qué Dios odiará tanto el divorcio? ¿Por qué le molesta tanto a Dios? Yo no creo que es un asunto de Él, sino más bien porque el dolor, la confusión, la frustración que la mayoría de los hombres y mujeres que están en este proceso experimentan aún después del divorcio, sin duda trae sufrimiento, inestabilidad, depresión y una serie de complicaciones en la vida de estas personas que para mí ya es razón suficiente por la cual Dios detesta el divorcio. Porque como buen padre espiritual, buen padre celestial, a Él no le gusta que sus hijos sufran. Ahora, yo le pregunto a usted, papá o mamá, o a los dos, ¿les gusta que sus hijos sufran? Lo cierto es que cada uno como papá o mamá, cuando los niños, hijos están enfermos o tienen alguna dificultad, nosotros tratamos de hacer todo lo posible en nuestras manos para evitarles ese dolor, ¿no es así? Bueno, ¿quién es nuestro amoroso modelo? El Padre Celestial. Así que yo pienso que si hay alguna razón específica por la cual Dios odia tanto esto, es precisamente por el sufrimiento que trae. Y aún más difícil y más complicado es el tema de casarse después de un divorcio. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Bueno, aquí hay algunos pasajes que también son controversiales. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Ahora, otro pasaje, este está en Mateo 19:9, antes en Mateo 5:32, pero yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Bueno, lo primero es que estas escrituras afirman claramente que volverse a casar después de un divorcio es adulterio, excepto en el caso de la infidelidad sexual o de la inmoralidad sexual o lo que de una manera u otra trajo fornicación de uno de los esposos con alguien fuera del matrimonio. Hay ciertos casos en los que se permite el divorcio, como aquí en el caso de, como dice el pasaje, y el segundo matrimonio y se permite el matrimonio en segundo lugar, sin que éste se transforme en una causal de infidelidad o de adulterio. Estos casos incluyen el adulterio no arrepentido, el abuso físico del cónyuge o de hijos, o el abandono de un cónyuge creyente por un cónyuge que no es creyente. No estamos diciendo que una persona en estas circunstancias deba volverse a casar. La Biblia definitivamente anima a quedarse soltero o a la reconciliación en vez de volverse a casar. ¿Qué dice 1 Corintios 7:11, por ejemplo? Dice, sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie
de su esposa. Como vemos, la Escritura siempre animándonos a que no nos divorciemos y que no dejemos a nuestra esposa o a nuestro esposo, según el caso, y que no se divorcien uno del otro. Al mismo tiempo, Dios ofrece su misericordia y su gracia al inocente en un divorcio y permite, en muchos casos, que esa persona que se divorció vuelva a casarse sin que se considere esto realmente en un adulterio. Ahora, lo anterior ocurre a pesar de que una persona que obtiene un divorcio por una razón distinta de las mencionadas anteriormente y luego se vuelve a casar, ha cometido adulterio. Porque la Biblia declara: todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Entonces, la pregunta para nosotros llega a ser: ¿es este nuevo matrimonio un acto de adulterio o es un estado de adulterio? Cuando hablamos de un acto de adulterio es algo que se hizo, pero ya pasa después que ocurrió esa acción. En cambio, el estado de adulterio sería una condición permanentemente que, aunque usted esté mirando las estrellas, así y todo permanece en un adulterio constante. Ahora, el tiempo presente en el griego usado allí en el versículo de Mateo 5:32 y 19:9 puede indicar un continuo estado de adulterio. Por eso el pasaje dice: pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Y de ahí brincamos al capítulo 19, versículo 9, donde dice: les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Ahora, para que veamos, no solo Mateo está aclarando esto, sino que también Lucas dice: todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Al mismo tiempo, en el idioma griego en el cual fueron escritos estos pasajes, el tiempo presente no siempre indica una acción continua. A veces simplemente señala algo que ocurrió en tiempo presente indefinido y que después ya no tiene consecuencias. Por ejemplo, la palabra repudia en Mateo 5:32. Y permítame buscar eso acá en mi Biblia. Mateo, ¿dónde estás? Que no te veo. Mateo 5:32. Claro, ya hemos leído este pasaje un par de veces, pero lo repito para seguridad. Pero yo les digo que todo aquel que repudia o divorcia a su mujer a no ser por causa de inmoralidad sexual, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con ella también va a cometer adulterio. Así es que la palabra ahí es el que la divorcia o la deja, es repudia, es una acción única que ocurre ahí y que está en tiempo presente y no es una acción continua, o sea, no se está divorciando todos los días, sino que se repudió, se dejó, se divorció, ya no están más juntos y se acabó la relación.
Por ello pareciera que el volverse a casar sin importar las circunstancias no es un estado continuo de adulterio. En la ley del Antiguo Testamento, por ejemplo, el castigo por el adulterio era la muerte. Dice Levítico 20, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Y era una muerte bastante grotesca, porque ambos eran llevados a la orilla de la aldea, del pueblo, y allí eran apedreados hasta morir. Al mismo tiempo, Deuteronomio 24 menciona el volverse a casar después de un divorcio y no lo llama adulterio y no exige la pena de muerte para el cónyuge que se vuelve a casar. Allí está el pasaje. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de casa, podrá casarse con otro hombre. Ella, por supuesto, ¿verdad? Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Deuteronomio 24, 1 al 4. Entonces, volviendo a recordar el concepto inicial, Dios claramente odia el divorcio, pero nunca declara explícitamente que Dios odia el volverse a casar. También Deuteronomio, allí los versículos que acabamos de leer, no describe el nuevo matrimonio como uno que no es válido. Así que, aún en lo que no está escrito en este versículo, hay una realidad que ocurre cuando la persona se casa de nuevo. Poner fin a un matrimonio por el divorcio sería tan pecaminoso como poner fin a un primer matrimonio por divorcio. Ambos incluyen el rompimiento de los votos hechos delante de Dios. ¿Entre quiénes? Entre la pareja y frente a testigos. Acuérdense que cuando nosotros participamos de una boda, lo hacemos como Dios como testigo, pero también los que estamos ahí somos testigos de ese compromiso. Así que, sin importar las circunstancias, una vez que una pareja se vuelve a casar, debe esforzarse a vivir su vida de casados en fidelidad, de una manera que honre a Dios con Cristo como el centro de ese nuevo matrimonio. Hermanos, un matrimonio es un matrimonio y Dios no ve al nuevo matrimonio como no válido o como adúltero en la Escritura. Una pareja que se ha vuelto a casar debe dedicarse el uno al otro, debe dedicarse del uno al otro y también debe dedicarse como pareja a Dios, haciendo de esta manera que su nuevo matrimonio sea un matrimonio duradero y centrado en Cristo, porque si se cometieron errores la primera vez, ahora debe haber una corrección y un compromiso, corrección de errores y un compromiso, pero mucho más fuerte con Dios, para no solamente obedecer su palabra, sino también agradarlo a Él, porque a Él detesta, no le gusta el divorcio, porque sabe lo que sufrimos, sabe lo que experimentamos, sabe lo que significa un desastre con los hijos cuando unos niños van con uno, los otros van con otros, o se pueden visitar una semana, la otra semana no. Todo eso va trayendo consecuencias que son garrafales en la vida de cada uno.
Por eso, si queremos que esto mejore en todos nosotros y que no hayan divorcios, y que si los hay, bueno, que lo piensen muy bien y que hagan una preparación mucho mejor para que estas estadísticas mejoren, no casi queden iguales o peores. Hay que hacerle caso a la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios allí en Efesios 5, 22 al 33? Lo siguiente, preste atención. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Para qué? Para hacerla santa. Él, Jesucristo, la purificó, lavándola con agua mediante su palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Efesios 5, 22 al 33. Ahí está el resumen de lo que Dios anhela para cada uno de nosotros en relación al matrimonio. Ahora bien, viene nuestra hermana entonces y nos pregunta, bueno, entonces, si me caso después de divorciarme, ¿es adulterio? Bueno, recordemos entonces que la Biblia dice claramente que Dios odia el divorcio en Malaquías 2:16, pero nunca declara explícitamente que Dios odia el volverse a casar. Tenga eso en cuenta. En segundo lugar, también el mismo pasaje no describe al nuevo matrimonio como no válido. No lo describe así. Así que hay una tolerancia entonces implícita en que se puede casar sin que esto sea considerado un adulterio. Y en tercer lugar, una pareja que se ha vuelto a casar debe dedicarse el uno al otro y a Dios, haciendo de su nuevo matrimonio uno que sea duradero y centrado en Cristo. Así que para los que han tenido esta experiencia de divorcio y de separación y están considerando casarse de nuevo, bueno, primero que nada consideren si esa es la persona realmente adecuada, si es la persona que Dios está mostrándoles, si es la persona que realmente va a ser capaz de tener un compromiso bíblico para que los dos luchen juntos delante del Señor en tener un matrimonio como Dios manda. Así que ese debe ser un compromiso en cada una de las personas que están experimentando esta situación. Así que, dicho todo eso, esperamos que esto haya sido positivo para todos y que podamos entender un poquito más acerca de estas declaraciones a veces que son muy dramáticas, como el hecho de que si nos casamos después de un divorcio, estamos realmente en un acto de adulterio. Pues lo cierto es que la compasión de Dios y el amor de Él es tan hermoso que nos permite
recuperarnos de estas experiencias y de tener una nueva oportunidad de seguir adelante. Vamos a orar y despedirnos en esta tarde con una palabra de oración. Padre bueno, gracias una vez más por tu maravillosa palabra, este libro sagrado y santo que está en nuestras manos y que lo podemos leer en cualquier momento, podemos reflexionar en él, lo podemos estudiar y que a veces nos ponemos perezosos y nos olvidamos de él. Es la clave para satisfacer los desafíos que tú nos pones como hijos tuyos. Y Señor, frente a esta realidad que vive el mundo hoy, tu palabra sea lo suficientemente poderosa para que tus hijos nos aferremos a ella. No solamente la leamos, la entendamos, sino también la practiquemos para que podamos honrarte en toda situación de nuestra vida. Ahora, Padre, bendícenos, bendice a nuestras familias, a cada uno de los que amamos y están en nuestro corazón, a cada uno dales tu bendición en esta tarde. Y Señor, que cada familia de la iglesia, cada uno de los que está sintonizando en esta tarde, también reciba la gracia y el amor tuyo, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, dado que estamos cumpliendo este último miércoles del primer semestre del año, una palabra cariñosa para cada uno y nos vemos el próximo domingo.